plataforma, anúncielo y que por favor se conecte a la plataforma. Bien, Anúncielo a don Roberto, a ver. déjame ver acá, espérate un momentito, Ramiro. Sí, por favor. Estaba viendo una información, pero ya le estamos dando la invitación. Ahí Estamos está don dando el Roberto anuncio. Isurieta, analista de CNN Español. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. ¿Cómo has pasado? Buen día, con mucho trabajo, muchas entrevistas. Esta elección resultó ser mucho más interesante de lo que muchas personas esperaban o aspiraban. Ya, antes de comenzar con lo que te he inventado, yo sí quiero una opinión tuya de cómo se ve al Ecuador desde por allá. Porque una cosa es el Ecuador que nos anuncian y vienen aquí los ministros y nos dan sus reportes económicos de situación. Y otra cosa es cómo, digamos allá, sin pasiones y probablemente sin el sufrimiento diario que tenemos acá en Ecuador, lo podemos analizar nosotros. ¿Cómo lo ven desde afuera, Roberto? El Ecuador enfrenta básicamente la misma cantidad de retos y problemas que el resto de países de América Latina, que los mismos Estados Unidos y que Europa. Inflación y seguridad. En el caso de inflación, el Ecuador, estaba viendo ayer unas cifras, el Ecuador de las inflaciones más bajas de América Latina. El Ecuador enfrenta mayores retos de empleo, aunque también las cifras de venta y otra serie de cifras económicas indican que las cosas pueden salir mejor de lo que esperábamos. Eso es bueno. Pero con respecto a la seguridad y a la violencia, México tiene indicadores sumamente altos, otra clase de indicadores también se ve en el Perú. Entonces, básicamente, retos compartidos. Pero sin lugar a dudas, los Estados Unidos ha dado un enorme respaldo al proceso democrático, al proceso de renovación política que se ha dado con el nuevo gobierno en el caso de Ecuador. De hecho, la primera visita a América del Sur del jefe del Departamento de Estado fue a Ecuador. La primera dama de los Estados Unidos, que no viaja mucho, ha estado en Ecuador y ha tenido ya, si mal no recuerdo, 2 visitas de grupos de senadores muy importantes norteamericanos a Ecuador. Entonces los Estados Unidos ha dado muestras de que le interesa fortalecer, respaldar una administración que también, comparado con otras relaciones, pues amerita el respaldo de los Estados Unidos. Roberto, y esto ya es una pregunta macro, un poco casi, no es tema libre, pero sí es para sacar una conclusión. América Latina para Estados Unidos no ha representado tanto como lo que representó la Europa de la posguerra, en que tuvieron un plan Marshall, y mucho de lo que sucede en América Latina es casi por haber visto por encima del hombro a América Latina. Esta falta de visión política, podría yo decirlo, de un gobierno o de todos los gobiernos americanos con respecto a esta región, ¿no te parece que un poco ha sido el caldo de cultivo un poco para tener lo que tenemos? Coincido en el que los Estados Unidos sí tuvo que haber tenido durante hace muchos años un plan sumamente agresivo de integración, de inversión en América Latina. Eh, para los Estados Unidos era mucho más fácil, por supuesto, ver a Europa, que es un socio sumamente sólido, pero también cuando buscaban inversiones con mano de obra barata tenían otras opciones que eran que les salía más barato, por decir así. Entonces, la cadena de suministro se dio por mucho más hacia India y hacia China. Pero asimismo, los problemas que tuvimos en los encierros del COVID, post-COVID, la cadena de suministros, después la inestabilidad política, también en muchas de estas regiones. Yo pienso que el debate que deberíamos tener una cadena de suministro, esto es inversión, producción mucho más integrada, con lugares más cercanos,
o mejores puertos, es América Latina. Entonces yo guardo esperanza de que ese camino que nos falta por recorrer tiene ahora por lo menos algunos elementos que el argumento lo hace más válido. A mi querido amigo, profesor también, Roberto Izurieta, él es comentarista de CNN y aparte profesor y director de la Escuela de Política de George Washington University. Tuvimos el gusto de estar en un curso hace pocos días contigo y con una playa de profesores, tanto nacionales e internacionales, hablando de entender cómo las elecciones se dan y analizarlas, ¿no? Tanto en América Latina como en Estados Unidos. Te he visto toda esta semana en CNN con las elecciones, el midterm elections, elecciones de medio tiempo. Roberto, un poquito, y para ilustrarle a la gente de acá, y por eso te he molestado desde hace una semana que te pedí que, repito, que vinieras porque sé que has estado trabajando intensamente, nos cuentes un poquito cómo se ven esas elecciones, porque decía, por ejemplo, aprendí algo, que hay 3 estados en los Estados Unidos, me parece que Georgia, me parece que Luisiana y hay otro más que tienen segunda vuelta, ¿no? Casi una segunda vuelta, no lo sabía. ¿Cómo ven las elecciones allá? ¿Cómo se han visto las cosas? Y la segunda pregunta, luego de esto, ¿implica algo la victoria de los republicanos para las próximas elecciones que van a ser primarias y luego el aparecimiento de Donald Trump? En fin, hablemos un poquito de todo lo que has estado conversando, Roberto, estos días. Gusto de saludarte. Buenos días, es Eduardo Mendoza Paladines. Eduardo, muy buenos días. Efectivamente, fue un gusto verte en este seminario que organizamos hace unas 2 semanas sobre campañas electorales, donde tuvimos más el gusto de que la conferencia principal la dio la hermana del presidente Biden, y esto era muy importante porque ella ha sido la gerente de campaña de todas las campañas de su hermano Biden, más de 50 años. Fue una conferencia, ahí estuviste, fue una conferencia sumamente interesante. Efectivamente, nosotros nos dedicamos a una escuela de campañas electorales y todos estos temas son los que nos concentran y nos interesan. Efectivamente, yo pienso que para nosotros los ecuatorianos y también los extranjeros es importante entender que los Estados Unidos en términos de elecciones es un país sumamente complejo. En las elecciones presidenciales estamos prestando atención al colegio electoral, a los delegados al colegio electoral. Y ahora a muchos les sorprende que no sepamos los resultados en menos de 24 horas. Primero porque es un país grande, sin lugar a dudas, muy, muy grande. Debe ser, la economía y el tamaño debe ser cercano a toda Europa. Primero. Segundo, porque son los Estados Unidos federados, o sea, son estados que se han unido. Entonces, cada estado maneja sus propias reglas electorales y cada estado cuenta los votos dentro de los sistemas que ellos deciden. Entonces, tienes estados donde la enorme mayoría, solamente por excepción, por ejemplo, no, pero la enorme mayoría su elección es por correo, el estado de Washington. Tienes estados donde, por el contrario, se ponen muchísimos obstáculos a la elección por correo. Esto es mandar el voto por correo. No pueden, eso sí, porque eso sí es ley federal, de las pocas leyes federales en términos electorales, es que a los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas que están en el exterior tienen el derecho federal de votar por correo. Pero eso es 5%, que en algunos casos se tiene que esperar ese porcentaje para votar. Después los estados deciden, por ejemplo, cuántos días, si es que hay, y cuántos días de elección anticipada. Pueden votar en la mayoría de los estados algunos hasta 3 semanas y 4 semanas antes de las elecciones. Y asimismo cada estado decide cuál es el orden para contar esos votos, además, por supuesto, del día de las elecciones. Algunos estados cuentan el voto por correo primero, después el voto anticipado y después el voto del día. Otros estados lo hacen distintos y a veces en algunos estados depende del condado, cada condado lo hace a su manera. Dicho esta complejidad, que si este es uno de los costos de la democracia, pues se paga con gusto.
Este, el sistema electoral norteamericano ha dado muestras, sobre todo después de tantas acusaciones que fueron resueltas, probablemente en su casi totalidad de la elección presidencial de hace 2 años, que es un sistema electoral fuerte, es un sistema electoral profesional, es un sistema electoral independiente. Dicho esto, ese sistema electoral independiente tiene ciertas formalidades que, en mi opinión, lo hace políticamente engorroso y lo pone en el nivel de suspicacia. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? El resultado de las elecciones por formalidad lo registra el secretario de Estado en cada estado, o sea, el ministro de gobierno en cada estado. Y ese es un puesto político. Asimismo, lo que vimos el 6 de enero, el Congreso de los Estados Unidos certifica el resultado que reciben en cada estado. Estas formalidades dieron lugar a esa suspicacia que fue abusada por conspiradores, personas que creen en la teoría de la conspiración, por algunas personas violentas, al menos 2.000 personas violentas. Si mal no recuerdo, los juicios fueron llevados al menos cerca de entre 700 y 1.000 personas. Juicios serios de violación de instituciones del Estado, del Congreso. Entonces, es un sistema complejo. En un mundo donde cada vez con las redes sociales queremos que todas las cosas salgan y se resuelvan inmediatamente, esto es una prueba de paciencia. Y creo que es bueno tener paciencia en política también, no creer que todo se soluciona y todo tengo que tenerlo ahora en mi celular mañana, ¿no es así? Y de hecho, recordemos la famosa elección Bush-Gore, que se demoró 4 semanas, porque estaban contando en un condado, que era el que iba a definir Florida. Y los norteamericanos esperaron con paciencia el resultado. Entonces yo creo que este resultado, que es complejo, requiere de paciencia. Dicho esto, los estimados generalmente se dan antes. Es decir, que es básicamente todo proceso electoral. Lo que nosotros vemos es el primer estimado, el conteo rápido, proyecciones, encuestas de boca de urna, y se estima quién es el ganador. Esos estimados en esta elección fallaron. Cuando yo comencé la cobertura en Atlanta, se esperaba que íbamos a estar 3 horas, que se iba a conocer básicamente los resultados. Habían personas más conservadoras que otras, pero no se dio. Las 2 cámaras están todavía por resolverse. Por uno, en el caso del Senado, básicamente 3 senadores, y en el caso del Congreso, que es así, es una elección mucho más compleja, 430, y además estamos hablando a nivel de condados, y algunos condados tienen sistemas electorales sumamente complejos y, en mi opinión, sumamente interesantes. Por ejemplo, en alguno de ellos puede ganar el que salía tercero, porque lo que busca es quién tiene más votos, quién es el candidato más de centro. Y ahí termino mi argumento central, que esta elección en términos generales lo que ha sido es un triunfo de los moderados y del centro. Se han ganado personas de extrema derecha, se han ganado personas trumpistas, se han ganado personas bastante de izquierda, sí, pero la mayoría de los triunfos y los más notorios son triunfos de los moderados. Entonces es una esperanza de que el sistema funciona, porque el sistema democrático tiene que promover el que gane los candidatos que están dispuestos a irse al centro, que están dispuestos a cooperar y a trabajar. Qué interesante, sí, porque efectivamente, y cuando estábamos en las conferencias, se hablaba de esto, de la famosa Red Tide o de la Red Wave, o sea, de la ola roja, de la marea roja, que se venía con todo. No ganó el gobernador, se pensaba que iba a ganar el gobernador en Nueva York, que a los años se reeligió la gobernadora. El futbolista famoso de Georgia tampoco ha ganado, por lo que veo, Roberto, ¿no? Tampoco. Lo de Dr. Oz
está todavía, el doctor Oz, el famoso anchor de televisión, todavía está allí, ¿no? Todavía no hay resultados definitivos. Esa muy probablemente ya se definió, creo que perdió. Perdió. Mira, entonces lo que te quiero decir es que el populismo, porque son populistas, han perdido. Y como vimos, el populismo no es bueno en ninguna parte del mundo, sea de izquierda, de derecha, de centro, en ninguna parte. La pregunta es, ¿cuándo se terminará o cuándo habrán, Roberto Izurieta, resultados o hasta cuándo tendremos los resultados definitivos en tu entender? Georgia ya pasó muy probablemente a una segunda vuelta. Georgia tiene el sistema de segunda vuelta que es muy inusual. Creo que, como tú dices, creo que 2 estados solamente tienen la segunda vuelta. Otros tienen otro sistema, que son una segunda vuelta dentro de la primera, es complejísimo. Sí, Georgia creo que se va a resolver al igual que hace 2 años en la elección de la segunda vuelta del 6 de diciembre. Y las apuestas en este momento dirían lo siguiente, que el Senado se va a mantener en manos demócratas, quizás con un empate, pero la vicepresidenta haría el desempate, o sea, básicamente igual. El Congreso, las apuestas ahora te dicen que si bien históricamente el presidente que asume su primer mandato en este tipo de elecciones en los primeros 2 años, pierde estrepitosamente, 60, 40 votos. En este caso, muy probablemente va a perder, pero serán 5 votos, 10 votos, o sea, sería lo que yo llamo, logró amortiguar un golpe histórico, amortiguarlo bastante bien. Golpe histórico que además habría que sumar a los problemas que ya hemos discutido, que los Estados Unidos sufre también problemas de inflación, de economía. Perdona que te interrumpa en ese análisis. ¿Será esta reacción del pueblo americano porque Biden ha dicho que no se va a reelegir y por tanto le quita el peso de un respaldarazo político y es más a la gestión? Es una interrogante que me saltó ahorita. No, él no ha tomado esa decisión. Él lo que ha dicho en principio es que se va a reelegir, pero que piensa reelegirse, que esa es la consideración, pero su decisión de lanzarse a la reelección o no la tomaría en enero. La variable, cuando tú ves las encuestas de boca de urna, lo que te dicen cuáles son las razones principales por las que votaron. Entonces, las razones principales del voto son la economía, la violencia, claro, la democracia, y es interesante, después aparece un cuarto, que esta es la más compleja de estudiar, que es el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo. Entonces, si bien es cierto, esta es la variable número 4, lo que sí sucede es que para algunos votantes, sobre todo mujeres, fue la única razón por la cual votaban. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si voy a votar, probablemente tengo 5 razones para votar. Me interesa A, B, C, D. Y yo pongo el orden, cada votante pone el orden. ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera? Es muy raro que exista lo que se llama votantes por una sola razón. Importa una sola cosa para ir a votar. Y que generalmente no habrían votado si es que no habría esta razón. Y esos son el voto de muchas mujeres que acudieron a votar para decir no. Las decisiones sobre mi cuerpo las tomo yo. Del resto no sé nada ni me importa. Entonces, ¿cómo hago? Yo voto por candidatos a senadores y a diputados que estén de acuerdo con esta posición. El resto no me interesa. Entonces, es un porcentaje pequeño, pero termina en una elección cerrada. Puede ser el porcentaje que haya al ser quinto en el orden, pero puede ser el que haga la diferencia de 2%, 3%, que es lo que se está necesitando en este momento para ganar. Entonces, es una elección muy compleja. Y es interesante recordarle a nuestra gente que nos ve en I99 TV y nos escuchan en la radio en el 98.9, en las plataformas en el @radio I99, que los Estados Unidos no tiene voto obligatorio. Por eso lo que está diciendo Roberto es que fue a votar gente que tenía una motivación. En este caso, el que estás diciendo de las mujeres, que probablemente en otra elección no les interesaba, pero que esta vez fueron a votar por lo que creían.
De mi parte, una pregunta más en el mismo entorno, Roberto. El presidente Biden ha dicho que en enero va a decidir. Entiendo que mucho tiene que ver esta elección, porque los políticos calculan y es normal. Te pregunto, ¿cuándo comienzan las primarias? ¿Para cuándo comienzan las primarias en los Estados Unidos? Hay dos maneras de responder esto y tu pregunta es muy buena y pregunta yo creo que es muy importante y sobre todo para el Ecuador. Salió un artículo mío en el diario El Universo, voy a dar una charla hace 2 semanas. Si me permites, lo tengo acá, no sé si sea apropiado que me levante. Léelo, sí, levántate, no hay problema. Lo tengo en la mano. Sí, no, por favor. Conversando con Roberto Isurieta, él es comentarista de CNN y como le dije, es profesor universitario de la George Washington University y director del programa académico de la misma. Sí. Este es del diario El Universo, justo estuve hace 2 semanas y el título es El sistema electoral que tenemos que construir debe ser un lugar de encuentro en el universo del 4 de noviembre. ¿Por qué es esto importante? Porque yo soy de los que sostiene que una de las cosas que tenemos que hacer para mejorar la política que queremos todos es ponerle más atención qué cambios necesitamos hacer en el proceso de elección, en la ley electoral. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para no entrar en el debate interno del Ecuador, de cuál es, porque tengo entendido que una de las preguntas es sobre la reforma electoral. Yo soy de los que cree que un sistema como el norteamericano es útil. ¿A qué me refiero? En general, las elecciones en los Estados Unidos toman 1 año, pero comienzan a calentarse los motores, yo diría, al 1 año y medio. Okay. O sea, yo calcularía que los motores comienzan a engranarse en más o menos primavera, febrero, marzo. Ahí comienzan a hacerse apuestas, a lanzarse anuncios. Y eso sí, el año anterior, 1 año antes de las elecciones, el proceso es sumamente complejo y tiene, por supuesto, 2 etapas. Y es otra de las cosas que yo sostengo, no me acuerdo si lo menciono en este artículo o no. Lo que tenemos que hacer en el sistema electoral de nuestros países es producir la preselección. Se lanzan 15 candidatos. Entonces, el sistema de preelección del Ecuador es la segunda vuelta electoral. Eso significa que en la primera vuelta electoral hay 19 candidatos. Siempre van a haber 19 candidatos, 20. Claro. La pregunta es otra, ¿cómo hacemos para preseleccionarlos? Históricamente esa preselección la hacía el partido político. Estando debilitado el partido político y habiendo tantos partidos políticos, no hay preselección. Entonces, yo que soy una persona que estudia los procesos electorales, y tú me preguntas a mí, Roberto Isurieta, muy bien, vamos a tener 20 candidatos a alcalde en mi ciudad, y hay que estudiar a los 20, que observar a los 20, hay que leer los planes de gobierno de los 20, hay que leer la hoja de vida de los 20, hay que ver los 20 debates de los 20. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál termina siendo el resultado electoral? Muchas veces aleatorio. ¿Qué significa? ¿Quién va a ganar? Pues cualquiera. Tienen las cartas y el que caiga parado es totalmente aleatorio. No estoy diciendo que en todos los casos sea, pero el proceso, el sistema es malo. Y si de algo, yo trabajo desde que tengo 18 años, yo ya trabajo 40 años. Y también he ido a Ecuador, en los últimos años he ido a Ecuador cada mes. He ido a Ecuador 1 semana al mes, por familia, por interés. Porque me encanta ir al Ecuador, porque puedo ir al Ecuador, pero cada mes. Y es algo que realmente estoy sumamente claro, que el Ecuador tiene que seriamente estudiar su proceso electoral para hacer que la política no sea lo que estamos viendo de estos niveles de obstruccionismo, de estos niveles donde vemos sobre todo en la asamblea que tú dices, ¿y cómo está esta persona ahí? Así es. ¿Y cómo está? Y claro, habían 20 candidatos. Lo pusieron los dueños de los partidos, les obedecen. Pasaron, como dicen en el Ecuador, de agache.
Correcto. Sigue con la entrevista Lucía Jaramillo, Enrique San Martín. ¿Quién? ¿Usted? Sí, Después, sigue. claro que sí. Son las 8 de la mañana con 29 minutos aquí en Ecuador. Y Roberto, a ver, se esperaba una marea roja, ¿verdad? Y para quienes se han preguntado por qué se habla de un fracaso en las elecciones para los republicanos, pese a los mapas que salieron, ¿no?, previo a las elecciones, de estas elecciones. La razón es que se esperaba una diferencia más amplia en ambas cámaras, tomando en cuenta las encuestas y el terrible desempeño del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, ¿cómo usted reflejaría esto? ¿Por qué? Porque hemos visto a Barack Obama siempre acompañado a Joe Biden, y tal vez este sería un gran respaldo que tenga Joe Biden para que estas elecciones sean todo lo contrario a lo que se esperaba. Primero, en defensa a las encuestas, es como yo describía el sistema electoral tan complejo que existe, era difícil de predecir. Dicho esto, por suerte apenas comenzó la cobertura en Atlanta, yo fui de los más conservadores diciendo, yo creo que nos espera una larga noche. O sea, yo no era de los que creía que aquí venía un tsunami. Y uno de los comentaristas dijo, aquí viene un tsunami. Y yo dije, yo no creo que ni va a ser tsunami ni ola. Quizás hay una corriente, como un río. Aquí hay una corriente. Tienes que cuidarte y la corriente te empuja a un lado. Pero ola que te arrastra, no. Tsunami, tampoco. Okay. Entonces, fue una apuesta muy arriesgada de mi parte. Pero yo creo que es una manera de analizarlo. Aquí se dio, la corriente existe, históricamente existe. Y eso hay que sumar, como decía, los problemas que también comparte el Ecuador. Los problemas económicos, de inflación y de seguridad. Okay. Entonces, es muy fácil, y aparte es muy de la cultura, por ejemplo, que sucede mucho en nuestros países, que la gente va a votar para expresar su rechazo. Yo voto ¿por qué? Así como dije, voto para tomar la decisión sobre mi cuerpo, puede ser, pero voto para protestar, pero no voto por la propuesta, voto para protestar, no voto para decir cuál es la solución al problema del cual estoy frustrado o quiero cambiar. Voto para el cambio, pero ¿cuál es el cambio? No me importa, cualquiera. Entonces yo creo que esta elección fue una muestra de madurez política, porque existiendo problemas tan complicados, estando la gente molesta y frustrada, no solamente dio un voto protesta, sino también votó, y esto es uno de los elementos que hay que estudiarlo más todavía, porque el pueblo lo ha hablado y hay que realmente sentarse y leer qué es lo que dice, pero la gente sí estaba preocupada por el sistema democrático, mucha gente. Después de lo del 6 de enero existió un porcentaje de la población que realmente decía, el sistema democrático hay que mantenerlo y no podemos permitir que cosas como estas sucedan, vuelvan a suceder. Yo soy el que cree que la mejor manera que sucede es aquellos que lo cometieron tienen que estar todos presos, aquella persona que cometió un delito tiene que estar preso, eso es lo que yo pienso. Pero sí ayuda, sin lugar a dudas, la conciencia de los ciudadanos que dice aquí hay un problema. Y yo sí quiero un poco de seriedad. 1, 2. Enrique Perdón, Eduardo. Sigue, perdóname. Se nos quedó como... Sí, 2. Es una tentación, sobre todo en los momentos de frustración, votar por personas que son sumamente controvertidas y radicales. Y en esta elección, la gente prefirió los candidatos moderados y más tranquilos. O sea, liderazgos como el de Trump en la mayoría de los lugares no fue tan bien recibido. Esa es mi última parte del argumento. Enrique San Martín, Bolívar San Martín, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Bien, de cara a las elecciones presidenciales en el 2024, particularmente no veo algún contendor o una figura representativa dentro del Partido Demócrata, pero veo en tal caso que el republicano se fortalece. Si bien es cierto que Donald Trump dijo que el 15 de noviembre anunciaba si participaba o no para candidato, pero obviamente tiene que participar en un proceso previo que son las primarias, le aparece en esta última elección Ron DeSantis,
el gobernador de la Florida, quien sale reelecto y quien, de acuerdo a las noticias originadas en los Estados Unidos, tiene una gran aceptación. Y otra cosa también adicional, el poder latino se ha ido consolidando y todos, partidos demócratas y republicanos, apuntan a los latinos porque ese es un voto duro y que ellos califican que es decisivo. ¿Cómo lo analiza usted? Primero, yo vuelvo a mi argumento central. Yo no estoy en contra de que existan 18 candidatos y que yo no los conozca ninguno de los 18 candidatos. Lo que yo estoy a favor es que exista un sistema de preselección que de esos 18 le entregue al público, presente al público 4. Y yo, como votante, analizo, veo debates y conozco de esos 4. Entonces, el que no existan candidatos conocidos no es malo. Puede ser hasta bueno en la medida que tengamos un sistema de preselección en donde los conozcamos, aquellos que tienen muchísimo más interés, y después presenten al público. Y eso históricamente existe. Si no llega a ser del lado de Biden, del lado demócrata, Biden el candidato, habrán 18 candidatos. Está bien. Pero el sistema interno va a decir cuáles son los 3 finalistas en los debates y después van a decir, este es el ganador. Y generalmente cuando tienes ese proceso gana el mejor. No es un acto de casualidad, no es un acto aleatorio. En el caso de los republicanos, y aparte yo sí pienso que hay 2 o 3 candidatos dentro de los demócratas que van a tomar la delantera muy rápido, pero es otra historia. En el caso, muy bien tú dices, en el caso de los republicanos está en este momento, y yo creo que se puede abrir la baraja, Trump, DeSantis, y se puede abrir la baraja a otros más. O sea, no me sorprendería que aparezca 1 o 2 más. Pero que se va a resolver rápidamente. Pero con el mismo argumento lo veíamos en el curso y comentaba uno de los que nos dio el curso, pero es fácil, ya no tendrá el expresidente Trump 50%, pero tendrá entre 30 y 35. Con eso puede fácilmente ganar la primaria y hacerte presente para ser candidato presidencial, ¿no, verdad? Sin lugar a dudas. Si Trump decide lanzarse, si Trump puede lanzarse, porque sí tiene una serie de juicios y problemas legales que yo no soy abogado y no los estudio, pero sí que tiene situaciones complejas que resolver, eso es independiente del sistema político, entonces eso no lo sé. Entonces, efectivamente, sí, Donald Trump sigue siendo el gran líder del Partido Republicano, pero en esta elección que estamos analizando ahora, los votantes independientes, los que son independientes de los 2 partidos, aquellos votantes, aquellos ciudadanos que generalmente no iban a votar, la mayoría de ellos no les gusta Trump. O sea, no solo son los demócratas, ahí tienes un problema. Coincido contigo, lo más probable es que Trump ganaría. Pero después de esta elección la tiene más difícil, porque recordemos otra cosa. Todos los partidos políticos en sus elecciones internas lo que quieren es que su candidato gane la elección general. Hasta ahora no conozco un partido que diga, no, yo voy a votar por este que es el fundador de mi partido, el ideólogo de mi partido, el que más ha escrito sobre mi partido, porque es el que más se lo merece, pero no va a ganar. No. Los políticos en general les gusta ganar y los que están en los partidos quieren que su partido gane. Entonces, por primera vez hay una señal clara de que esta persona que es a quien ellos gustan va a tener una serie de dificultades que quizás sería mejor evitar porque lo que quiero es ganar. Entonces va a ser más complejo. Jaime Velázquez con la última pregunta para Roberto Izurieta, querido amigo y analista de CNN, profesor de la Universidad George Washington University. Roberto, buenos días, la verdad, placer tenerlo por acá. Sí, a ver, según lo que se había planteado en Estados Unidos, hay una percepción. La una es
que los demócratas son más abiertos a los hispanos, es decir, les dan mayores posibilidades para poder estar en Estados Unidos o vivir en Estados Unidos, mientras que los republicanos son mucho más cerrados. Eso es mucho más, digamos, una percepción. Pero ese factor implícito que realmente está en las elecciones de la población, ¿hay bastante influencia en esa votación actual o no? Muy buena pregunta y no la traté dentro de la pregunta anterior también. Muy buena pregunta. El voto hispano en los Estados Unidos es un voto sumamente complejo. No todos los hispanos que existen en Estados Unidos se los podría analizar en un solo paquete, digámoslo así. Entonces, en Florida tienes inmigración sobre todo cubana, venezolana ahora. En Texas y California, más de México, Centroamérica, y son estados distintos. Una de las cosas que yo sostuve la noche de la cobertura en Atlanta es que en el sistema electoral que tienen los Estados Unidos para la presidencia, que es a través de colegio electoral, donde el que gana se lleva todo, esto es, que se concentran solamente en aquellos estados que le llaman los estados de batalla, y Florida era uno de ellos. O sea, todos los recursos de la campaña y la atención política de los gobiernos se centra en algunos estados. Florida era uno de ellos, con lo cual estos estados de batalla sacan enormes beneficios políticos y durante el sistema electoral gran parte de los recursos de campaña, que son millones de dólares, se centran en estos estados. En este momento, el estado de Florida ya no estaría considerado un estado de batalla. Entonces vamos a ver una dinámica muy distinta en Florida. Los estados de batalla donde hay votos hispanos significativos está Arizona, Nevada, Pensilvania menos, Ohio también menos, pero si, aun cuando son menos, y si esa elección en esos campos de batalla se define por un punto, la atención que van a tener los hispanos en esos estados va a ser muy grande, muy grande. Entonces eso sí va a ser un beneficio, porque es un electorado hispano mucho más diverso. No es un electorado que tenga uno o dos temas. En el caso de Florida, el tema, por supuesto, de Cuba y el tema de Venezuela. Correctísimo. Dos argumentos muy claros. Tienes que ser muy claro con respecto a ellos de esos dos temas. Pero en el caso de los hispanos en Nevada o en Arizona, es más complejo. Entonces ahí ya tienes que tratar con ellos también el tema de inmigración, el tema de salud, qué seguro vamos a tener, Obamacare, no Obamacare. O sea, yo creo que es un elector mucho más rico. Correcto, Entonces, Roberto, pero también viene el segundo factor. El segundo factor es justamente el millennium, la persona joven, que también cuando vota, muchos de ellos no les interesa votar, pero cuando votan por causas. Y eso se identifica mucho con los demócratas más que con los republicanos. No sé si eso sea así en Estados Unidos. A ver, yo creo que, déjame responderlo de la siguiente manera. La corriente, entendida la corriente, la que vimos ahora y la que veremos los próximos años, está definida en gran parte por la situación económica y de violencia. Entonces, la corriente en realidad beneficiaría a la oposición. Pero todos los elementos que estamos hablando y los que tú dices, coincido que esa corriente puede no terminar llevando a su barco al puerto. Entonces, claro, todavía no acabamos de entender o analizar esta última elección. Y en ese sentido es mucha especulación ver qué va a pasar dentro de los próximos 2 años. Pero en gran parte va a ser determinado si es que la economía se va a recuperar o no. Y la economía se va a recuperar o no por razones que en el caso de los Estados Unidos va más allá de las acciones de gobierno. Va a definirse por qué es lo que pasa con la tasa de interés, que la maneja un ente independiente que es la Reserva Federal, que va a definirse en función de cómo está la inflación, que
esta inflación que estamos viviendo todos los países está determinada por cosas que son ajenas a los Estados Unidos y a Europa. La inversión de Putin a Ucrania, que ha subido parte de los alimentos, la política de encierro total que ha tenido frente a COVID China, que ha hecho que la cadena de suministro se vuelva más compleja y más cara. Y, por ejemplo, la sequía del río Mississippi, claro, que es uno de los grandes canales de transporte de los granos y de la exportación de los Estados Unidos, los costos de transporte en el río Mississippi han subido 300%. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno con respecto a eso? Y decir que llueva más. O sea, lo que quiero decir es que, de nuevo, hay muchas cosas por definirse, pero el electorado norteamericano ha dado muestras de madurez porque ha ido al centro y porque ha sabido no solamente ir a reclamar sobre un problema que tienen, sino ver cuál es la solución. Mi querido Roberto, agradecerte este tiempo. La verdad es que te había estado llamando para pedirte, creo que ha sido totalmente, como decimos acá, dicen los policías y los militares, hemos peinado la zona, hemos hablado del asunto. Para el Ecuador es importante, han venido varios asambleístas y senadores de los Estados Unidos a hacer causa común por las cosas del Ecuador. Tenemos una relación de trabajo, como siempre digo yo, tenemos cualquier persona tiene un familiar más que sea en los Estados Unidos, y pues escucharte hablar con propiedad del sistema electoral, que es algo que sí nos lo tenemos que cuestionar, porque pese a que se logró hacer lo que hicimos en algún momento determinado en aquello, no ha dado todos los frutos. Hay que buscar un camino, y sobre todo lo que decías, que lo decimos nosotros todos los días, como bien citas tú, hay gente que va a la asamblea que nadie sabe cómo está ahí, pero ahí está. Entonces hay que tratar de mejorar, y gracias por las explicaciones, por el tema del voto latino, las explicaciones de lo que pasa en los Estados Unidos, cuáles son las circunstancias, todavía espera, incluso hablamos hasta de las posibles próximas elecciones. Gracias por darnos el espacio, querido amigo. Te mando un abrazo y seguiremos conversando. Gracias a nombre de I99. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y para que quede en el récord, cuando tú me llamaste para analizarla al día siguiente, y eso hablamos el día antes de las elecciones, sí, ¿qué dije? El día siguiente no vamos a saber nada. Hagámosla el viernes. Así fue, así fue. Oye, y creo que todavía no terminamos de saber, pues, ¿no? Mira, así que tuviste voz de ángel. El tsunami no se venía. Se venía, no se vino. Un abrazo, Roberto Izurieta. Muchísimas gracias. Sí, pagamos corte comercial, despedimos a Roberto Izurieta. Regresamos enseguida con más del diálogo. A las 9 estará aquí Marcela Quiñaga.